Entonces vamos a iniciar la grabación de la clase. Y lo último que habíamos platicado eran los modelos gráficos del exponencial, ¿sí? Para hacer este tipo de gráficas, lo más recomendable es utilizar o sea, si se va a hacer, digamos así a mano, pues hay que utilizar una calculadora. De hecho, permítanme buscarles una imagen de calculadora científica. Les encargo que en las clases de aquí en adelante tengan una calculadora científica a la mano, ¿sí? Ya que probablemente se ocupe para ir haciendo o ir encontrando algunos valores. Entonces vamos a poner calculadora. No más dejen que se abra. Lo único malo de este clima es que luego mi wifi como que se cae ahí por la humedad y anda más lento de lo que acostumbra. A ver si aquí se alcanza a ver. Entonces, para hacer las gráficas de la función exponencial, lo que hay que utilizar es este botoncito que dice e a la x, ¿sí? Cuando ustedes hagan un tabulador, ¿sí? Cuando ustedes vayan haciendo su tabulador y vayan viendo, escogiendo números, por ejemplo, el número, digamos, -1, 0, 1, 2, 3, etcétera. Lo único que hay que estar haciendo con su calculadora para hacer la mano es presionar la tecla Shift, ¿sí? Y después este que tiene ln, este es para el logaritmo natural, ¿sí? Y este es para el logaritmo base 10. Y vean, aquí está también la función de 10 elevarlo a la x, ¿sí? El truco para obtener buenos resultados en este tipo de gráficas, hay que en general utilizar valores pequeñitos para la variable x, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, el 1 ya va en el 10, el 2 ya va en el 100, entonces tienen que escoger valores como entre -1 y 1, y por ejemplo irse de -1, -0.9, -0.8, -0.7, porque como ya vieron son gráficas que crecen muy rápido. Entonces estos son las dos teclas de la calculadora. No hay que programarlas para que funcionen bien, a diferencia de las trigonométricas. Sí, entonces muchas de las gráficas que ahorita vamos a discutir pues se construyen utilizando estas funciones de las calculadoras. Hay trucos como les enseñábamos ayer para que se hagan las cuentas a mano, pero también digamos que ya para este tipo de cosas pues es arcaico querer hacer las cuentas a mano, ¿no? Pueden tener su utilidad, pueden tener su chiste, pero bueno, ya las cuentas a mano aquí están fuera de contexto, ¿no? No sé, es como si les dijeran, eh, no sé, es como si ustedes quisieran cargar un celular
no sirve su cargador, y en lugar de ir a comprar uno, pues se pusieran a fabricar uno. Lo pueden hacer, sí, sí lo pueden hacer, pero no es como la decisión más inteligente. Entonces, por ahí va esta cuestión del uso de las calculadoras. Entonces ahí les encargo que la tengan lo más posible a la mano. Y por ejemplo, para fabricar alguna de estas gráficas, en particular voy a señalar esta, y es igual a e a la x. O sea, lo que tú vas haciendo es, escoges menos 4 a la e a la x, menos 2 a la e a la x, y vas obteniendo los valores. Entonces, estas gráficas solo se pueden hacer en un rango muy pequeño. Por ejemplo, ya para el 3 o para el 4, esta gráfica crece muchísimo y solo nos podemos quedar con una pequeña sección. Sí, eso al respecto para hacer las gráficas a mano. Ayer hicimos algunos ejemplos de cómo reconstruir las curvas con un par de puntos y cómo deducir la base. Entonces, yo creo que la mejor forma de ver esto es por medio de ejercicios. Luego aquí vienen algunos de transformaciones gráficas. Sí, lo que les decía, multiplicar expande la gráfica, perdón, la comprime. este, o sea, esto como que se encoge, si ustedes la dividen, la gráfica se desparrama. Entonces todas estas reglas nosotros ya las habíamos discutido en la clase anterior, y acuérdense que las vimos con los temas de parábolas, de rectas y de todo lo que hemos estado analizando. Multiplicar por un signo menos la refleja hacia abajo, ¿sí? Y bueno, uno puede empezar a combinar todas las rectas, todas las constantes. ¿Sí? Entonces, aquí para proseguir, vamos a empezar a platicar de los usos, de las utilidades que tienen las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son, eh, por ejemplo, al menos de lo que yo he trabajado en investigación, digamos, en los temas que a mí me ha tocado desarrollarme ya de manera profesional, probablemente es la función que más utilizo. ¿Sí? Dependiendo el área de las matemáticas, pues bueno, a veces uno puede utilizar más o menos cosas, pero las funciones exponenciales son de extrema valía, ¿sí? Entonces aquí les presentan algunas fórmulas para calcular, en este caso, interés simple e interés compuesto. Y digamos que aquí les tratan de justificar más o menos de dónde sale. Por ejemplo, la idea detrás del interés es la siguiente. Tú cuentas con una cantidad inicial que le podemos llamar el capital inicial, ¿no? Y en este caso, normalmente con el dinero, en la parte de economía hay una regla. Eh, el valor del dinero no es fijo en el tiempo, o sea, conforme vaya transcurriendo el tiempo, ¿cómo se llama? El dinero en este caso va cambiando su valor. Seguramente habrán escuchado hablar de las devaluaciones, de los incrementos de los costos. Entonces, así como alguna vez un profesor de la carrera, cuando llevé una materia que se llama Ingeniería Económica, nos decía lo siguiente: lo peor que puedes hacer es esconder tu dinero. Si tu dinero no está trabajando, o si tu dinero no está produciendo, o tú no lo estás consumiendo, tu dinero cada día pierde valor. ¿Sí? Entonces, en general, el dinero que no se utiliza pierde valor. El dinero que se utiliza, pues gana, incrementa valor. Entonces, la idea es la siguiente: tú quieres obtener un monto, tienes un dinero inicial y tienes una cosa que le vamos a llamar el interés. ¿Sí? Entonces, esta parte de esta ecuación es el interés, y el interés, o lo que tú puedas ganar, por ejemplo, pensando en una inversión, o si le pones aquí en un signo menos lo que te van a descontar si se trata de una deuda, o esto puede ser la deuda completa y la deuda puede aumentar o puede disminuir. Siempre lo que tú ganes de interés es proporcional al capital que tú ya tienes de entrada. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo: si tú debes un peso y te cobran el 50% de interés, eh, pues bueno, vas a deber unos 50, ¿no? Pero por ejemplo, si tú debes 2 pesos y te siguen cobrando el 50% de interés,
ahora la siguiente vez que tú pagues no vas a pagar 50 centavos, vas a pagar otro peso, ¿no? Entonces tu deuda ya no es de 2, va a ser de 3 pesos. Entonces, entre más debes, el interés obviamente te pega más. Y esa es precisamente la idea. Este puede ser el monto de una deuda. Este es el capital que te prestaron. Si por ejemplo pudiste haber hecho un préstamo, te pudieron haber prestado 100 pesos, ¿sí? Y este es el interés que te cobran, y el interés siempre se cobra en base al capital que te dieron. Si te dice la persona que te prestó, te va a cobrar 5% de interés, a ¿cómo se llama? Estos 100 pesos se multiplican por 0.05, ¿sí? Es decir, esto se convierte en 5 pesos, entonces tú ya tienes o debes un monto de 105 pesos. Entonces esto es el interés simple. Ahora, para hacer más fácil este cálculo, pues bueno, factorizas tu capital. Aquí te queda un 1 y aquí te queda el interés, ¿sí? Ahora, para saber cuánto debes en el segundo periodo o cuánto vas a pagar en el segundo periodo, haz de cuenta que el tiempo está escondido aquí. Entonces aquí es para el mes 1, aquí es para el mes 2 y te queda esta fórmula, ¿sí? Entonces aquí tú vas, ¿cómo se llama? Tú aquí vas poniendo el periodo de cobro. Por ejemplo, si el interés es mensual, pues bueno, aquí va la cantidad de meses. Si el interés es anual, aquí viene la cantidad de por año cuánto pagas. Normalmente la regla es, entre más grande es el periodo, pues bueno, tienes que utilizar un interés más grande. Entre más corto es el periodo, sueles utilizar un porcentaje de interés representativo que sea más pequeño. ¿Sí? Entonces todo este tipo de cosas ustedes lo van a ir aprendiendo. Pero vean que aquí ya les apareció una función exponencial y para calcular los montos de cobro, ¿sí? Y lo que les van a ir contando por aquí, y yo les puedo ir adelantando de las enseñanzas de economía que eventualmente ustedes van a tener. Entre más rápido cobras un interés, la ganancia es más alta, o también la deuda es más alta. Les vamos a poner un ejemplo. Ustedes pudieran tratar de hacer es, digamos que les cobran un interés anual de 12%. Escojo 12% porque el año tiene 12 meses, ¿sí? Para que la cuenta nos salga rápido. Entonces digamos que les cobran al 12% y aquí van a la cantidad de años. Ahora, si ustedes el cobro lo hacen mensualmente en lugar de al año, lo hacen mensualmente y aquí le ponen un 1, ¿sí? Ay, perdón, como que se desconectó. Y aquí lo ponen al año, perdón, lo ponen mensualmente, pues aquí iría un 1%, pero esto en lugar de cobrárselos al año, se los cobrarían al mes. Si uno hace la cuenta cobrando cobrando los 12 meses o haciendo el cobro al año, uno cobra más cobrando los 12 meses. Y por ejemplo, si este interés lo volvemos a dividir y te lo empiezo a cobrar cada quincena, ¿sí? Aquí le pondríamos la mitad del 1%, nada más que este periodo se volverían periodos de cobro de 24, ¿sí? 24 quincenas. El monto que se cobra es todavía más grande. Entonces, la manera más óptima de obtener la máxima ganancia o el máximo cobro es haciendo que esto cobre por segundo, que esto cobre continuamente. ¿Sí? Aquí pones el interés correspondiente al segundo, pero esto tiene que cobrar por segundo. Entonces, cuando haces eso, te queda y haces todo el procedimiento matemático. De hecho, esto se puede establecer en términos de derivadas. Nada más se los platico, ¿sí? El cálculo diferencial es una herramienta muy poderosa. Queda un objeto matemático que se llama ecuación diferencial, y cuando tú resuelves la ecuación diferencial o resuelves el límite, te queda esta fórmula, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula del valor del monto con el tiempo. Este es el capital inicial. Aquí tienes el interés, ¿sí? Y aquí el interés total, que normalmente es la tasa anual, R es la tasa de interés que cobras al año, y aquí tu N es el número de periodos en la cual quieres fraccionar. Entonces el año tú lo puedes dividir en días y haces que N valga días. Tú puedes dividirlo en meses, haces que N valga 12.
tú lo puedes dividir en, ¿cómo se llama? En semestres, entonces haces que n valga 2. Y aquí el tiempo adquiere las unidades del periodo de cobro, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro qué es cada cosa en esta fórmula, ¿sí? O sea, traté de justificar lo más posible de dónde sale, pero la idea fundamental ahorita no es meternos de dónde sale, sino que ustedes aprecien que las funciones exponenciales pues tienen una utilidad pues bastante grande, ¿no? Y en su caso yo considero que es muy de su interés de su área. Después de haber llevado esa materia de ingeniería económica, incluso me hice de la idea de que eh, algo que te deberían enseñar eso en la secundaria, porque hasta eso no son, estas son matemáticas, o sea, si lo bajas al nivel técnico, si no te preocupas de dónde salen, miren niños, les vamos a enseñar cómo Electra les cobra los abonos chiquitos, o miren niños, les vamos a enseñar cómo Coppel les calcula la mensualidad, o cómo lo hace una tienda tipo Liverpool, ¿no? O cómo lo hace un banco, o cómo te puedes endeudar a lo tonto, y se los digo porque me pasó, con una tarjeta de crédito, ¿sí? Luego hay uno echando a perder aprende, y luego como el funcionario del banco, es que luego yo no le hacía mucho caso, pero era una persona que me daba muy buenos consejos cuando fui a sacar mi primera tarjeta de crédito, me decía, es que saca otro tipo de préstamo, no lo hagas así porque te vas a endeudar. Entonces, este es el tipo de educación básica que nos deberían de dar a todos. No deberían de estarlo escuchando por primera vez apenas ahorita que están en su cuarto semestre de bachillerato, y no debería ser algo exclusivo de personas que escojan un área de contabilidad. O al menos díganme, no sé si alguna vez habían visto esta fórmula o les habían platicado sobre ella. O los tengo completamente perdidos, chicos. Para volver a comenzar o qué. No, nunca la había visto. Entonces, sí, esto sí es nuevo para Yo ustedes. Bueno, yo espero que creo que yo espero que ahí con el profesor René, que es el que usualmente da mates financieras, pues bueno, seguramente se van a pelear ahí con él. Y pues bueno, vámonos al ejemplo. Entonces, tratamos de justificarlo mejor esto. Dijimos que es cada cosa. De hecho, la economía se parece muchísimo a la física, muchachos. Déjenme platicarles. Hay un área de la física que de hecho se llama econofísica, donde se agarran todos los métodos matemáticos y teorías físicas que hay, o metodologías físicas, más bien metodologías que hay en física, y se aplican a problemas financieros, ¿no? Entonces, por eso hay un premio Nobel de Economía y hay un premio Nobel de Física. O sea, hacen, la matemática es el lenguaje de ambas disciplinas, ¿no? Nada más que describen fenómenos muy diferentes. Y luego descripciones de fenómenos en física, de repente la gente los ha volteado a ver y se han vuelto muy útiles para describir fenómenos económicos. Y también ha llegado a pasar al revés. Por ahí hay una cosa que se llama la teoría de juegos, pero bueno, eso no nos va a dar mucho tiempo de hablar. Bueno, entonces ya dijimos que es cada parte de la fórmula, lo reforzamos. Es el monto, ¿sí? O sea, el monto final de tu dinero. Por ejemplo, en cuestión de deuda o en cuestión de una inversión a plazo fijo, pues cuál es la cantidad final que tú vas a obtener. Este es el capital que anda ahí, que te prestaron o que tú hayas congelado ahí en la caja de ahorro, por ejemplo. R es el interés anual. N es el número de periodos, ¿sí? O sea, si lo quieres hacer, el número de periodos en el cual tú puedes dividir el año. Entonces lo puedes dividir en meses, usas un 12, lo puedes dividir en quincenas, puedes usar un 24, lo quieres dividir en días, quieres cobrar el monto al día, pues aquí le pones 365 o los días hábiles. Luego hay contratos que dicen, no, pues nomás hay 360 días, pues ¿para qué? Para ahorrarme esos 5 días. Ay, perdón. Y T es el tiempo, el periodo del cobro, ¿no? Entonces les dicen, eh, hay 800, se invierten 800,000 pesos, ¿sí? A una tasa de interés anual de 18%. Entonces encuentra el monto después de 2 años y medio
si el interés se capitaliza semestralmente. Entonces, bueno, se los piden para varios casos, semestralmente, cuatrimestralmente, bimestralmente. Entonces, la idea es la siguiente, muchachos. Ustedes meten 800,000 pesos a una caja de ahorro y la caja de ahorro les dice que su interés anual, que es, este número es altísimo, el, los intereses anuales de las cajas de ahorros están mucho más bajos que esto, pero bueno, vamos a soñar. Entonces, tienen un interés de 18%. Ustedes quieren saber después de 2 años y medio cuánto se habrá incrementado el monto que estaba aquí adentro, y se va a hacer, esto era lo que les decía, se puede hacer el cobro semestral, ¿sí? O sea, semestral significaría que R se divide entre 2. Cuatrimestral R, que es se dividiría entre 4. Son 3 cuatrimestres y bimestralmente son 6 bimestres al año. Entonces este 18 se dividiría entre esas cantidades. Y obviamente los periodos de cobro pues van aumentando. Y aquí pones el tiempo pues en años. Entonces nada más sustituyes en la fórmula. El capital es 800,000. El interés es 18%. Recuerden que para poner porcentajes, 100% significa 1, entonces 18% es .18. Aquí ponen, esto sería semestral, o sea, el año se divide en 2 partes, cuatrimestral, el año se divide en 3 partes, bimestral, el año se divide en 6 partes, y aquí ponen el periodo del año, ¿no? Entonces vean cómo si ustedes cobraban más pronto, ganan más, y como si ustedes cobraban con mayor dilación, ustedes cobran menos. Y este es el secreto de las deudas, ¿sí? Casi todas las deudas de banco o todas las deudas que ustedes adquieren se cobran casi por día o por segundo, para que la deuda aumente lo más pronto que se pueda. Los créditos preferenciales son créditos que se diseñan como estos, ¿sí? Entonces, vean, esta simple fórmula les dice cuánto se incrementa su dinero. Si ustedes quieren hacer una inversión en caja de ahorro, por ejemplo, pues ahorro mis 1,000, 2,000, 3,000 pesos, le quitan lo de partes sociales, que es el fondo de la cuenta, que casi siempre son como 1,000 pesos. Bueno, ya le metí, llevaba 2,000 pesos y me quedé con 1,000. Pueden hacer el ejercicio para que vean, dejando guardado ahí su dinero en lugar de dejarlo guardado abajo de su cama, cuánto se va a incrementar. No sé si tengan dudas con este ejemplo que les acabo de presentar y con todo lo que les acabo de platicar por acá arriba. No, profe. No. Sale. Bueno, entonces esto es lo suyo, ¿sí? Y bueno, la función logarítmica ya la describimos el día de ayer. Ya deben de poder identificar aquí las partes. Este es la función logaritmo, esta es la base, esta es la parte sobre la que se aplica, y ya vieron que de aquí se pasa para acá o viceversa. Nada más aquí están cambiando las letras, ¿sí? Y lo que no hay que perder de vista es que vamos a trabajar únicamente con bases positivas, ¿sí? Números positivos. Vamos a evitar la base 0, vamos a evitar la base 1. Entonces cualquier número positivo que sea mayor que 0, obviamente mayor que 0, es la definición de números positivos, eso es redundante. Nada más que no sea el 1 para que no sea lo obvio. Es lo que podemos trabajar aquí, ¿sí? Y recordar que aquí x no puede tener valores negativos, entonces el logaritmo no está bien definido para números negativos. Y que el logaritmo se puede entender como intentar, bueno, no intentar, se puede entender como el despeje del exponente, ¿sí? Y aquí les van poniendo los ejemplos con números obvios, con algunos de los números obvios de los cuales yo les platicaba el día de ayer. Por ejemplo, el logaritmo base 10 de 100 pues es 2, ¿sí? O sea, la base 10, ¿a qué exponente hay que elevarla para que nos dé 100? Pues 10 al cuadrado da 100, ¿sí? Entonces es elevado al exponente de acá. Aquí les ponen logaritmo base 2 de 64 es igual a 6. Eso significa que 2, si tú lo elevas a la sexta potencia, te da un 64. Es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 6 veces obtienes un 64, ¿sí? Y aquí les dan los ejemplos de las formas exponenciales.
y de las formas logarítmicas. Entonces ayer platicamos varios de estos, los pedí que los checaran con la calculadora, espero que lo hayan hecho, ¿sí? Y vean, nada más es ir siguiendo la lógica. 5 al cuadrado da 25, 2 a la 3 da 8, ¿sí? 10 elevado a la menos 4 da 0.0001, ¿sí? Que esto se convertían en fracciones. 8 elevado a la 1/3, acuérdense que 8 elevado a la 1/3 significa la raíz cúbica de 8. Entonces la raíz cúbica de 8 da 2, ¿sí? Aquí tenemos 1 sobre 27 elevada a la 1/3, o sea, la raíz cúbica de 1 sobre 27 da 3. Y vean, acá va cuadrando en la forma exponencial, la cual ustedes ya están más familiarizados. E incluso yo también les puse un ejemplo de tipo de raíz, ¿sí? Vimos estas características generales del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de 1 de cualquier base siempre les va a dar el resultado 0 porque a elevado a la 0 potencia siempre les tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de acá, el logaritmo base A de la misma base, por ejemplo, si tienen logaritmo base 10 de 10, les tiene que dar 1. Si tienen logaritmo base E del número E, les tiene que dar 1. Si ustedes tienen logaritmo base pi del número pi, les tiene que dar 1. Si ustedes tienen logaritmo base raíz de 2, de raíz de 2, les tiene que dar 1. Porque la forma de obtener la misma base que el mismo resultado, pues es elevándolo a la 1 potencia, ¿sí? Y aquí ya les ponen el caso general, ¿no? Logaritmo base A de A a la X es igual a la X. Entonces vean que es el despeje del exponente, ¿sí? Luego hablamos del logaritmo común, que en la mayoría de los casos es logaritmo base 10, y les expliqué esta notación. O sea, vean, todo lo que les dije ayer viene en su libro, ¿sí? Y de hecho les digo algo, ni siquiera había volteado a ver a su libro, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el secreto para que ustedes lo aprendan y lo dominen? O sea, entiéndanlo. Si ustedes logran entender las tripas de esto, esta es la diferencia de que ustedes, y lo digo con mucho respeto, se necesita gente que haga como la parte legal, está bien, pero esta es la diferencia de que ustedes puedan ir a hacer economía a que ustedes nada más ahí anden platicando de la misión, visión y todo ese tipo de cosas. Entonces la invitación de estas técnicas matemáticas es que se abran las puertas a lugares más grandes o a cosas me atrevo a decirlo, más importantes, ¿sí? A cualquiera se le ocurre misión, visión, objetivos y metas. No cualquiera hace un modelo matemático de una empresa para hacer que la empresa sea óptima, ¿sí? Incluso todavía se habla más de que eso lo hace el ingeniero industrial o lo hace un ingeniero en economía, pero, o sea, ustedes con el perfil que tienen, adquiriendo este tipo de conocimientos y dominándolos, pues ustedes pueden entrarle a este juego, ¿no? Al juego de las finanzas y de la economía. Que siempre se me ha hecho fascinante. Algún día de estos me voy a hacer economo. Nomás necesito más tiempo. Bueno, entonces, aquí prosiguiendo, encuentra los valores de las siguientes expresiones. Eh, entonces, para hacer estos ejercicios, pues lo que podemos hacer es utilizar las reglas, ¿no? Entonces, esto es logaritmo, el logaritmo natural. De hecho, nada más vamos a reescribirlo en el lenguaje explícito, ¿sí? Este uno de aquí, de acuerdo a lo que les dije el día de ayer, es el logaritmo base E de E. Y de acuerdo a la regla que acabamos de aprender, cuando la base se repite como el argumento del logaritmo, esta parte que les pongo entre paréntesis es lo que le llamamos el argumento, pues nos tiene que dar un 1. Y entonces así ya queda claro con las reglas que teníamos por acá atrás, que son estas. ¿Sí? Entonces vean que a veces la dificultad es una dificultad en la notación, o sea, en cómo escribimos las cosas. Luego, de por acá, si lo escribimos explícitamente, si necesitan escribirlo explícitamente, escríbanlo explícitamente, o sea, no pasa nada, no es incorrecto escribirlo así, pero van a ver que con el tiempo les va a dar flojera. Entonces, el resultado de esto tiene que ser x, de acuerdo a lo que vimos allá atrás, ¿sí? Porque aquí se repite la base, entonces estamos despejando el exponente. Incluso aquí ustedes lo pueden entender como ese exponente 1 que está aquí oculto.
Entonces por eso aquí les marca este resultado. Y el número 3, por ejemplo, les piden elevarlo al logaritmo natural de x. Entonces, la forma de calcular esto, ¿sí? ¿Sí? De ver cuánto nos arroja lo de aquí, digamos, es entendiendo que así como el logaritmo neutraliza la exponencial, un exponencial neutraliza un logaritmo, ¿sí? Entonces, digamos que la manera más fácil de entenderlo es que este exponencial se cancela con este logaritmo. Vean como si ustedes sacan el logaritmo de obtienen el argumento. Si ustedes la exponencial la elevan al logaritmo, tienen que obtener lo contrario. Tienen que obtener en este caso pues el argumento. Por eso les da x. Y esta regla pues ya la habíamos visto, ¿no? Entonces se puede entender esto como una composición de funciones, ¿sí? Hagan de cuenta que tenían la función e a la x, ¿sí? De hecho vamos a ponerlo como forma de funciones y con esto terminamos la clase. Por eso aquí les vuelve a mencionar lo de las funciones. Tienen f de x y vamos a poner g de x. Y g de x va a ser el logaritmo natural de x. Entonces vamos a hacer f compuesta con g. Entonces eso significa que a la g, que es esta, le vamos a poner en lugar de x, f de x. Acuérdense de la composición. Entonces todo esto ustedes lo saben hacer. Incluso voy a poner un pasito antes para que quede muy muy clara la idea. Significa que ahí siempre, bueno, para evitar la confusión, y el otro sería al revés. Significa que ustedes tengan este aquí y donde va la x pongan este. Entonces ya vimos que da x y este es el caso contrario. Entonces se entiende que f de x, la exponencial es la función directa y el logaritmo de x es la función inversa. Esta resulta ser exactamente la función inversa de acá y viceversa. Si ustedes tienen esta función, este es el inverso de acá. Porque de acuerdo a la regla que aprendimos, si ustedes despejan la x de aquí y el despeje de x les daría como resultado esta estructura. De hecho, el despeje de x de aquí sería x es igual al logaritmo natural, en este caso de g de x, entonces vean que si hacíamos la regla de inversión de función, luego intercambiábamos x por y, entonces nos queda y es igual al logaritmo natural de x, y vean qué es lo que tenemos acá. Entonces por eso aquí les explica que una es la inversa de la otra. Entonces hasta aquí dejamos la clase. Muchachos, en la medida de sus posibilidades, les suplico que hagan una lectura a conciencia de este capítulo. No pierdan de vista el objetivo principal del curso. Tomen todo lo que hemos estado viendo aquí y traten de hacer la lectura de corredito del capítulo, lectura de comprensión de métodos matemáticos. Créanme que ya cuando andan haciendo procedimientos o tengan que hacer una licitación profesional o tengan que hacer algo como estilo procedimental, que tengan que sacarle algún manual, si pueden hacer esto con el libro de Mate 4, se los prometo, van a poder agarrar cosas bastante complicadas. No sé si tengan dudas o comentarios en general, si no, pues eso sería todo de mi